Cuando Felipe VI sea rey, la infanta Leonor se va a convertir de forma automática en princesa de Asturias y todo apunta a que, como su padre nos lo adelantó ayer el ministro de Defensa, va a recibir formación militar. Es un proceso de normalización de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas y la infanta esperamos todos que reciba su formación militar y en su día, cuando Dios quiera, pues sea la jefa suprema de las Fuerzas Armadas como capitán general de las mismas. Antonio Manzano es teniente coronel de infantería en la reserva y es subdirector de la revista One Magazine del grupo Atenea. Antonio, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué aporta a la formación de un príncipe o de un futuro jefe del Estado el pasar por las academias militares? ¿Qué aporta de valor? Pues ante todo y fundamentalmente la continuidad de la institución. La historia de España nos señala que la monarquía, el rey, está asociado a ser un rey guerrero. Si no, los reyes no habrían sobrevivido al largo proceso de la Reconquista. Por lo tanto, en España en particular, nuestra historia marca que el rey ha de ser militar. O sea, que es una cuestión de tradición, porque ahora los reyes no van a las guerras y afortunadamente no tenemos muchas guerras. Por una parte, la tradición lo marca, pero es que la Constitución lo establece así. Establece que el mando supremo de las Fuerzas Armadas lo tiene Su Majestad el Rey. Por lo tanto, don Felipe, siendo rey, pasará al empleo, no al grado, al empleo de capitán general del Ejército de Tierra, capitán general de la Armada, capitán general del Ejército del Aire. Son 3 empleos diferentes. Y eso da el paso siguiente a la infanta. Me dice usted al grado que no al empleo. ¿Y eso qué quiere decir? A ver. Pues que el rey es verdaderamente capitán general. El empleo militar quiere decir que es del empleo al que se está refiriendo. Vamos a retratar la trayectoria militar del príncipe y ahora seguimos hablando de la infanta. Esa formación militar comienza a los 17 años, pero antes de esos 17 años, Raquel, veo que me has preparado hoy la foto fenomenal. Ya le vimos con uniforme, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Ana. Pues sí, esta imagen corresponde al año 1977, en el Día de las Fuerzas Armadas. Y vemos a un jovencísimo príncipe Felipe. Tenía 9 años nada más y ya le vemos pues con su corte de pelo al estilo militar, el uniforme reglamentario para, para alistarse como soldado de honor en el Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1. Si se cumple la tradición, pues es muy posible que en apenas un año veamos a la infanta de Leonor vestida de uniforme, porque el próximo 31 de octubre cumple 9 años, Ana. Avancemos hasta esos 17 años del príncipe, que es cuando comienza de verdad su formación militar. Vamos a seguir sus pasos. Bien, pues el príncipe militar, el príncipe Felipe, igual que su padre, ha pasado por las 3 fases, ¿no? Por las 3 fases de esa carrera militar: tierra, mar y aire. Por las 3 academias. Exactamente. En la primera, en el año 85, ingresa en la Academia de Zaragoza. Le vemos precisamente aquí con el uniforme del Ejército de Tierra. Fue quizá la parte más dura de su entrenamiento. Es el periodo de formación básico de todos los cadetes de la Academia, con duras marchas y prácticas de tiro. Esta etapa finalizó con la jura de bandera el 11 de octubre de 1985. Un año más tarde, lo vamos a ver en estas imágenes, vemos ya aquí al príncipe con el uniforme de la Marina. Aquí es donde continuó su formación militar en la Escuela Naval Militar de Marina en Pontevedra. En esta etapa viajó a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Y en su último año, aquí le vemos ya con el uniforme del Ejército del Aire, se trasladó hasta Murcia, a la Academia General del Aire de San Javier. Aquí vemos con ese uniforme, existen 3 especialidades de piloto de caza, transporte y helicópteros. Lo previsible es que doña Leonor siga los pasos de su padre y elija la tercera, ya que los 3 ejércitos, tierra, armada y aire, cuentan con helicópteros en sus unidades. En julio de 1988, don Felipe concluye esa formación militar. Ana. Gracias, Raquel, por darnos esa información. ¿Es previsiblemente el recorrido que hará la infanta Leonor o es muy pronto para prever cuál va a ser su carrera, sus estudios militares? Por una parte, solo la tradición marca que, como sus antepasados, se alistaría como soldado voluntario en el Regimiento Memorial del Rey. Así, o sea, como hemos visto al príncipe con su uniforme en los 9 años. Igual que su padre, sus tíos abuelos, los hijos de Alfonso XIII, tanto el mayor como el pequeño, se alistaron como soldados muy pequeños en este regimiento memorial. Isabel II, la reina Isabel II, la verdadera capitán general, porque lo era,
mandó que su hijo Alfonso se alistara como soldado en el regimiento inmemorial del rey. De manera que hay una línea continua de que los herederos han de alistarse, para dar ejemplo ante la ciudadanía, de que también están dispuestos a arrostrar las penalidades también de la tropa, a alistarse en el regimiento número 1 del ejército, que es el inmemorial del rey, que ahora es el que da seguridad al cuartel general del ejército. Por lo tanto, la tradición marcaría este primer paso. La edad podría ser ahora, dentro de un año, dentro de dos, porque las edades, por lo que he estado revisando, oscilan 9, 10, 11, 12 años. Por otra parte, la carrera militar es potestad del gobierno. La carrera militar de la princesa de Asturias es potestad del gobierno, está así establecido. O sea, es el gobierno quien marca la edad en la que accede a los ejércitos y la formación que debe seguir. Exacto. Pero supongo que lo harán de acuerdo con la Casa Real, ¿no? Supongo. Es decir, tenemos ya un camino trazado. Hemos hablado de que la monarquía garantiza la continuidad y es símbolo de continuidad. Por lo tanto, lo lógico, lo normal es que reciba una buena formación en las 3 academias, porque cada ejército es diferente. En misiones, organización, cometido. ¿Qué aprenderá en cada una de las 3 academias? Pues, ¿qué aprenderá en la Academia de Tierra? Primero, yo creo que las mentalidades de cada ejército, Ajá. porque son diferentes entre sí. ¿Qué mentalidad tiene el Ejército de Tierra? Pues somos capaces de todo. Nos falta algo y lo suplimos. Estamos muy habituados a suplir. Se estropea un camión, vamos andando, no pasa nada. Sin embargo, cuando la flota está navegando, si un barco se para... O sea, que en la Armada tienen más medios. No es Están cuestión menos de... acostumbrados. No es más medios, es otra organización diferente. Ya. Eso es lo que tiene que aprender la mentalidad de los oficiales, de los suboficiales y de la tropa en cada una de las academias, conviviendo en régimen de internado con los que serán oficiales al cabo de los años. Y eso pues, solo se consigue conviviendo mucho tiempo, un año académico por lo menos. ¿Y en el Ejército del Aire? ¿Veremos a la futura princesa de Asturias pilotando como su padre? Piloto de helicópteros, el príncipe también. Probablemente su formación como piloto del Ejército del Aire será, como ya se ha referenciado, probablemente de la especialidad de piloto de helicópteros, porque así permite, por otra parte, dar mensajes a los demás ejércitos que también tiene unos vínculos técnicos, por así decirlo, no operativos, con cada uno de ellos. Ajá. Antonio, hay una fecha muy importante en el ejército español que es septiembre de 1988, que es cuando la primera mujer se alista al ejército. Prácticamente las fechas que nos daba Raquel de cuando el príncipe Felipe estaba haciendo su instrucción militar. En estos 25, 26 años, ¿en qué ha cambiado el papel de la mujer en el ejército? ¿Qué se va a encontrar Leonor en el ejército? Se va a encontrar un ejército en el que como media de Fuerzas Armadas está más o menos ahora en un 13% de mujeres. Se alistan en la tropa, son suboficiales profesionales, son oficiales profesionales y tienen sus carreras como cualquier compañero de su promoción. Irán ascendiendo por selección, por elección, en función de sus propias capacidades. ¿Se podría pensar en que el porcentaje de mujeres aumentará de aquí al futuro? Posiblemente. Su figura personal, de la princesa de Asturias, mujer, atraerá a las mujeres en más proporción que ahora a los ejércitos. Pero eso por ahora es una conjetura. Con esa presencia del heredero de la corona en los ejércitos se busca también la complicidad con los militares, que quizá ahora sea importante, pero lo era mucho más cuando don Juan Carlos llegó al trono de España. Hay un hecho incuestionable. Sin esa complicidad, el 23F habría tenido las cosas mucho más difíciles el rey. Bueno, está en la historia y está más que estudiado y está más que explicado, se han encontrado muchas razones. Efectivamente, por ejemplo, el príncipe de Asturias actual mantiene relaciones con su promoción como las puedo mantener yo, por ejemplo. Reunirse, verse, escribirse ante una desgracia, felicitarse por un matrimonio, etcétera. O sea, sí hay una integración personal y afectiva, pero esto no tiene que hacer olvidar que será el príncipe capitán general de cada uno de los ejércitos y eso le da, como dice la Constitución, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Basta y sobra, eso es más que suficiente. Antonio, gracias. Gracias por explicárnoslo y por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Volvamos